El verdadero cristianismo es un cambio de mis afectos, de aquello que quiero, de aquello que me atrae y me causa placer. Porque un cristianismo que sea siempre cuesta arriba, que sea cuestión de cumplir normas, que sea cuestión de pagar requisitos, de cumplir requisitos, que sea cuestión de algo que no se disfruta, al final es un cristianismo que no tiene razón de ser, ¿no? Porque si hay algo bueno en la vida es poder disfrutar la bondad de Dios, poder vivir el bien y la misericordia de Dios. Por eso David decía en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Que si nos va a seguir algo que nos va a estar amargando, complicando la vida continuamente, realmente no vale la pena, no merece el esfuerzo el vivir así, ¿no? O sea, un cristianismo que sean normas, requisitos, sacrificios continuos, etcétera, 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 sin poder disfrutarlos, yo creo que no es cristianismo. Entonces el verdadero cristianismo es un cambio de mis afectos. Tiene que ver con el lugar hacia donde se inclina mi corazón, de aquello que yo quiero, que realmente quiero, de aquello que me atrae y que al final me causa placer. Entonces, Él debe de ser siempre mi primer amor. Yo hoy la palabra que quiero compartir con vosotros la he titulado Mi primer amor. Mi primer amor, porque debemos de llegar al punto de que Él, Jesucristo, nuestro Señor, sea nuestro primer amor. Es importantísimo que Él sea nuestro primer amor. Fijaros que a lo largo de todo el Evangelio, si somos observadores, que sí, cada vez salta a primera vista, tampoco es necesario ser demasiado observador, demasiado meticuloso al contemplar la Escritura. A lo largo de todo el Evangelio nos vamos a encontrar y nos encontramos con personajes, con personas, nos encontramos con todos aquellos, por un lado, que dejándolo todo, le siguieron a Él. Siguieron a Jesús, ¿os acordáis? Y luego también en claro contraste con respecto a aquellos que dejándolo todo siguieron a Jesús, nos encontramos también con todos aquellos que no estuvieron dispuestos a hacerlo. Entonces, dos clases de personas que se encontraron con Jesús. Los que dejándolo todo le siguieron, los que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida, a sacrificar su forma de vivir, su forma de entender la vida por seguirle a Él, y los que no estuvieron dispuestos a hacerlo y de hecho no lo hicieron. Por un lado podemos ver, por ejemplo, a Simón Pedro, a Jacobo y a Juan, que si queréis, los que tomáis notas, si queréis apuntarlo, no lo vamos a leer, pero en Lucas capítulo 5, versículo 11, dice que cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y nos dan el ejemplo de alguien, de unos que se consagraron de tal manera que dejaron todo y le siguieron. También, por ejemplo, a Leví, a Mateo, el publicano, que cuando estaba sentado en el banco de los tributos públicos y Jesús le dijo, sígueme, él, dice la Escritura en Lucas 5:28, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Yo no sé si como en la película de Chosen, él estaba ahí, tenía un cuartito cerrado con rejas y demás para que no se llevaran todo el dinero, pero si tenía un banco, si no estaba protegido, dejó todo, la gente se lo llevaría, no sabemos tampoco, ¿no? Dejándolo todo, le siguió. Luego tenemos también el ejemplo de todos los 12 discípulos, los 12 apóstoles y algunas mujeres, dice la Escritura en Lucas 8, 2, 3, como María Magdalena, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían también con sus bienes. Todos ellos tuvieron en poco todo lo que eran y todo lo que tenían antes de conocerle a Él, en comparación con seguirle a Él. Es decir, cuando se encontraron con Él, valoraron todo lo que era su vida y al valorar todo lo que era su vida, lo tuvieron en poco al compararlo con la oportunidad de seguirle a Él de cerca, de estar cerca de Él,
de vivir para Él, de estar junto con Él, de caminar con Él. Lo tuvieron en poco y por eso fueron capaces de dejarlo todo atrás y de seguirle. Todos ellos, lo mejor y más valioso para ellos pasó a ser estar con Él. Lo demás empezó a carecer de importancia. Lo más importante era estar junto a Jesús, era seguirle a Él. Y como he dicho antes, en abierto contraste, en claro contraste, viendo la completa manera distinta de actuar de todos aquellos que no valoraron a Jesús lo suficiente como para dejar todo y seguirle. Yo me acordaba específicamente del joven rico. ¿Os acordáis del joven rico, verdad? El joven rico que tenía un corazón para Dios, que había guardado todos los mandamientos, que le dice Jesús, todo lo he guardado, todo lo que tú me estás diciendo, yo he querido hacerlo porque yo quiero agradar a Dios. Pero Jesús le dijo, pero tienes que cambiar el afecto de tu corazón. Tienes que ponerme a mí en primer lugar. Tienes que ponerme a mí en el centro. Tienes que valorarme a mí por encima de todas las riquezas que tienes. Definitivamente fue lo que le dijo. Fue lo que quiso decirle. Y fijaros que Jesús le amó, dice, le amó. Dice la Escritura que le amó al joven rico, porque el joven rico tenía un corazón, pero sin embargo no quiso menospreciar todo lo que tenía para apreciar más el seguir a Jesús y el estar cerca de Jesús. El joven rico que amó más sus posesiones y sus riquezas. También todas aquellas multitudes que solamente lo buscaban para su provecho personal. Que Jesús, algunos les decía, me seguís porque ayer comisteis muy bien y comisteis gratis, ¿no? Porque después de la multiplicación de los panes y los peces, dice, porque os habéis saciado. Me seguís por vuestro propio interés. Todos aquellos que lo único que querían era acercarse a Jesús para conseguir algo de Él. Y demasiadas veces enfocamos mal el cristianismo cuando pensamos que Jesús va a ser la solución para todos nuestros problemas. Que sin duda, yo no tengo duda ninguna que Jesús es la solución para todos nuestros problemas. Pero el enfoque es incorrecto, porque demasiadas veces atravesaremos nuestros problemas al lado de Jesús y Él será la solución para nuestros problemas, porque verle a Él nos dará la fortaleza para atravesar los problemas y muchas veces no seremos libres de los problemas, pero estaremos cerca de Jesús. ¿Entendéis? Este es el punto, ¿no? Entonces todos aquellos que buscaban solamente su beneficio personal, su provecho personal, nos muestran con su elección que amaban más su propia vida, sus propias cosas, sus propios pensamientos, sus propios planes de futuro, etcétera, etcétera, mucho más que a Jesús. Y ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Porque aquí vamos a ver tres candidatos anónimos, tres hombres anónimos. Lucas 9, 57, 62. Tres hombres anónimos que no fueron capaces, que no estuvieron dispuestos, que no contemplaron a Jesús, como decíamos la semana pasada, como su mayor tesoro, ni como esa perla de gran precio, ni como el más deseado, ni como su mayor anhelo, ni como su máxima aspiración, ni como el objeto de su deleite, ni como aquel que es digno del más alto valor en mi vida. Y por eso no lo siguieron. Y quiero que veamos las razones por las cuales estos tres individuos, estas tres personas, no le siguieron a Jesús. Versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Es interesante la palabra camino. No me quiero abundar en esto, pero qué interesante y qué bueno es que nos demos cuenta de que Jesucristo lo que nos propone es una forma diferente de caminar, un estilo distinto de vida. Lo que Jesús nos propone es un camino junto a Él. Es decir, una
diferente manera de andar. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Wow, esto tendría que ser lo interesante. Tendría que ser nuestra respuesta también. Nosotros tendríamos que decirle a Jesús: Señor Jesús, estoy dispuesto a seguirte a donde quiera que vayas. Pero Jesús le dice y le contesta, porque Jesús conocía su corazón. Y le dijo Jesús, versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. La razón de este primer candidato anónimo es que él no estuvo dispuesto, la razón para no seguir a Jesús, claro, para seguir con su propia vida y no considerar como lo más importante entregar su vida a Jesús y seguir cerquita de él. Es que no estuvo dispuesto a dejar que su yo, que su propia vida deje de ser lo más importante. Cuando no estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos, es cuando nos situamos en la misma condición que este hombre. No estoy dispuesto a dejar que mi yo deje de ser lo más importante. Es decir, primero yo y que Jesús atienda mis necesidades, que atienda mi comodidad, porque Jesús le está hablando de que no va a tener la comodidad como principal objeto, sus deseos no van a ser lo prioritario, sus planes, sus proyectos, su satisfacción no va a ser lo prioritario, incluso sus necesidades no van a ser lo prioritario si decides seguir a Jesús. Si mi propia vida no pasa a un segundo plano, yo no califico para seguirle. Si nuestra propia vida no pasa a un segundo plano, no calificamos para seguirle. Si tu propia vida, tu propia comodidad, voy a repetirlo, tu propia comodidad, tus deseos, tus planes, tus proyectos, tu satisfacción o incluso tus necesidades no pasan a un segundo plano, no calificas para seguirle. Y por eso este hombre se quedó al margen de seguir a Jesús. Y fijaros las palabras que él tenía: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Pero cuando le dice Jesús: sí, pero escúchame, quizás tengas que pasar incomodidad, quizás tus necesidades no se cubran todas, quizás tus deseos no se alcancen, quizás tus planes sean cambiados, quizás tus proyectos no los consigas, quizás tú y lo que tú quieres no sea lo primero en tu vida. Y entonces él se queda al margen. Versículo 59, el segundo candidato anónimo. Y dijo a otro: sígueme. Esta vez es Jesús el que lo invita a seguirle. Y él le contesta: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Bueno, los comentaristas bíblicos, los estudiosos bíblicos dicen que posiblemente esto no es que el padre se hubiera muerto y tenía que oficiar el funeral, sino que lo que había era una tradición, una costumbre de honrar tanto al padre que había que esperar a que él falleciera para poder rehacer tu vida al margen de la de tu padre. Posiblemente pueda ser esto, no lo sabemos, no lo especificamos. Esto es lo que dicen los estudiosos bíblicos, los conocedores de las costumbres de aquella época, de aquel lugar. Y Jesús le dijo: deja que los muertos, versículo 60, entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Bueno, aquí este hombre lo primero que dice: déjame que primero. Cuando nosotros queremos poner siempre en primer lugar algo, anteponer algo antes que seguir a Jesús, empezamos a perder de vista lo que realmente significa seguir a Jesús. Este hombre no estuvo dispuesto a dejar que sus afectos, posiblemente legítimos y loables, fueran sustituidos por el afecto hacia Jesús. Es decir, cuando yo no estoy dispuesto a dejar que mis afectos, por muy legítimos y loables y buenos que sean, ocupen un segundo lugar o ocupen un lugar después de mi afecto por él,
yo no califico para seguir a Jesús. Si no estoy decidido a no dejar que nada, incluida mi familia, porque aquí nombra a su padre, y es el máximo exponente de la familia. Si no estoy decidido a dejar que nada, incluida mi familia, o aquello que yo más amo, compita con seguirle a Él, entonces yo no califico para seguirle. Jesucristo nos exige hasta ese punto una fidelidad de seguirle a Él. Debo de estar dispuesto. Lógicamente esto no significa que tengas que dejar tu familia, que tengas... No. Si precisamente Jesús es el que ama a las familias, y en las promesas de bendición del propio Dios a Abraham, a Jacob, a Isaac, es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero entenderme bien, el punto es que si mis afectos por mi familia son más fuertes que mi afecto por Jesús, eso está ocupando el lugar de Jesús en mi vida. ¿De acuerdo? ¿Me entendéis? Creo que me explico, ¿no? Con claridad, ¿verdad? Ahora no te estoy diciendo, como decía Jesús, claro, Jesús dice, si alguno no está dispuesto a seguir, el que quiere seguirme a mí no está dispuesto a considerar el amor a su padre, a su madre, a aborrecer padre, madre, hermano. ¿Os acordáis de estas palabras, no? Por eso Jesús deja con claridad que Él es el primer lugar. Él es el que tiene que tener la primacía, el reconocimiento. Es lo más importante, el máximo afecto. Nuestro máximo afecto tiene que estar volcado en Él. Y a veces me indica esto de dejar que los muertos entierren a sus muertos, es que de alguna manera también el Señor nos exige que aquellos lugares que pueden causarnos muerte espiritual, esos ambientes que no nos dan vida, también es necesario que los dejemos. Que los muertos se encarguen de sus muertos. Pero si nosotros ya hemos pasado de muerte a vida, hay algunos ambientes y hay algunos lugares donde no debemos de permanecer. Venga, y el tercero. Entonces, 61, versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. ¿Veis el orden? O sea, el orden primero al final. Primero no puede ser nada que seguirle a Jesús. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, el versículo que tanto le gustaba a mi padre, el versículo con el que mi padre decidió seguir a Jesucristo firmemente y fielmente. El versículo con el que mi padre de alguna manera orientó, este fue el timón de su vida. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, si yo no estoy dispuesto a dejar todo atrás por seguirle a Él, si yo voy a estar mirando lo que tengo que dejar atrás o lo que dejo atrás cuando soy llamado por Él, yo no califico para seguirle. Si no dejo mi pasado, incluso mi presente, en sus manos y no estoy decidido a poner mi futuro en sus manos, no califico para seguirle. No podemos mirar atrás, no podemos volver atrás. Tenemos que poner proa hacia la decisión y la elección de seguir a Jesús, de amarle con todo nuestro corazón, de darle el mayor valor y la mayor importancia. Una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos, a lo mejor a algunos es leer la Biblia, a otros es orar, para otros es ayunar, para otros es reunirse con regularidad, con normalidad, porque esporádicamente yo creo que a nadie le importa, pero reunirse con regularidad, con normalidad. Para otros es diezmar, ofrendar, para otros es evangelizar. Una de las cosas que más nos cuesta a los cristianos no es esto, aunque a veces sí que nos cuesta. No es leer la Biblia, no es orar, no es ayunar, no es reunirnos, no es diezmar o no es evangelizar. Una de las cosas más difíciles
para cualquiera de nosotros, para cualquier creyente o cualquier cristiano, es llegar a conocer a Jesús de tal forma que atesorarlo y amarlo con todo nuestro ser pase a ser lo más importante de nuestra vida. Lo que más nos cuesta, creo yo, si no es lo que más nos cuesta, es una de las cosas que más nos cuesta, es mantener la visión de un Jesucristo por el que vale la pena dejarlo todo al margen, al lado, ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y seguirlo y amarlo con todo el corazón y atesorarlo y valorarlo y decir, esto es lo mejor que me ha pasado nunca jamás y esto es por lo que yo estoy dispuesto a dar mi vida. Con respecto a esas cosas que he leído antes, que son leer la Biblia, orar, ayunar, reunirse, diezmar, evangelizar, etcétera, que son una de las prácticas cristianas más comunes, que son posiblemente prácticas primarias o lo que podríamos denominar como el ABC del cristianismo, tenemos que decir, y tengo que deciros, que eso si se hace religiosamente y por cumplir y como norma vacía, casi que no tiene valor de nada. Casi que no sirve para nada. No voy a decir que no sirve para nada, sí que sirve porque tienen su parte de valor. Pero es imprescindible enseñar en esta mañana que si no las hacemos o nos cuesta hacerlas, eso es indicador y eso nos indica y eso es porque tú y yo hemos dejado de atesorarlo a Él y amarlo con todo nuestro ser. Si dejamos de hacer estas cosas, eso son señales, deberían de ser para nosotros señales de alarma y de alerta sobre cuál es nuestra condición espiritual con respecto a Él. Porque todo aquel que lo ama a Él y lo valora como debe de ser, deja todo para seguirle. Y seguirlo a Él, hoy en día, incluye hacer todas estas cosas. Porque ¿cómo vas a seguir a Jesús hoy en día? ¿Cómo vas a seguir a Jesús si no oras, si no lees la Biblia, si no te reúnes, si no ayunas, si no eres generoso, si no te entregas a Él? ¿Cómo vas a seguir a Jesús hoy en día? Hoy en día no te está llamando Él para que recorras los caminos polvorientos de Galilea junto a Él. Hay un montón de gente, millones de personas que creen en Dios. Hay multitudes que aceptan como verdadero el mensaje del Evangelio. El problema es que el cristianismo no consiste en aceptar una idea, no consiste en creer un mensaje, que sí que consiste, pero no es básicamente eso. No es estar convencido de una serie de doctrinas. El verdadero cristianismo, y esto es importantísimo que lo aprendamos y que lo subrayemos en nuestra vida y en nuestro corazón, el verdadero cristianismo es conocer íntimamente a una persona, a la persona de Jesucristo. No se trata de creer algo, que sí que lo es mucho más que creer algo. Es haber tenido un encuentro con Él, con Jesucristo, de tal forma que lleguemos a tener una percepción real, sentida y genuina del valor de Jesús. Y cuando tú y yo conocemos lo valioso que Él es, nuestra vida cambia. En palabras de Jesús, y creo que las vamos a leer porque podemos leerlas, en Marcos capítulo 13, versículos 44, 45 y 46, Marcos 13, 44, 45 y 46, Marcos 13, no son Marcos 13. Ay, yo lo apunté aquí, a ver si lo encuentro. Es cuando Jesús habla de aquel que encontró un tesoro en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo y quedarse con el tesoro, y como el mercader de perlas que encontró esa perla de gran precio. Y me anoté esta cita, pero me he equivocado en algún sitio. Ay, qué pena, tenemos que leerla.
es. ¿Podéis buscarlo en la concordancia, por favor? Tesoro. Buscar tesoro y perla. Son las palabras clave. Déjame mi móvil y lo busco. Lo buscáis. Como tenéis vosotros. ¿Dónde estás? Interesante. ¿Dónde está mi móvil? ¿13? Pero es 13 más. Ah, Mateo. Yo estaba buscando Marcos. Vale. Me he equivocado. Vale, Mateo. Sí, correcto. Gracias. Mateo 13. Ay, perdón por el... Efectivamente, sí, Mateo 13. Y he puesto Marcos. No, sí, tengo Mateo. Ay, lo he visto mal. Me creía que era una R. Voy a tener que empezar a hacer las predicaciones un poco más amplias. Las letras que las tengo muy chiquiticas. Voy a tener que hacerlas... Las tengo pequeñas para que me cojan un folio en una hoja y voy a tener que hacerlas más grandes, aunque tenga que llevar 2 folios. Y más grandes y que sería lo suyo. Venga, Mateo 13, 44 y 45 y 46. Perdón por la desconexión, ¿no? Fijaros, dice, además estaba enseñando Jesús, Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y fijaros lo que hace ese hombre. Se encuentra un tesoro en un campo, lo encuentra, lo ve, y lo que hace, se lo encuentra y dice, y lo esconde de nuevo, lo guarda de nuevo, claro, para que nadie lo vea, ¿no? Y gozoso por ello, fijaros lo que dice, va y vende todo lo que tiene. Es decir, deja todo. Vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Porque comprando ese campo, compra el tesoro. ¿De acuerdo? Y fijaros, el versículo siguiente, 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, de nuevo, dice, fue y vendió todo lo que tenía. Y la compró. En palabras de Jesús, el seguir a Jesús, el llegar a verle y tener esa percepción de Él, que Él es lo más valioso, es como si nos encontráramos ese tesoro en el campo y fuéramos como ese hombre. Dijéramos, wow, yo vendo todo para comprar este terreno, porque lo que voy a conseguir es mucho más valioso. Vemos seguir a Jesús como mucho más valioso de lo que podemos conseguir al margen de seguirle a Él. Ese es el punto. Es estar dispuestos a vender todo lo que tenemos para comprarlo a Él. Entenderme bien lo de comprarlo, ¿vale? Es estar dispuestos a vender todo lo que tenemos para comprarlo a Él, para conseguirlo a Él. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguirlo a Él? Pues, como decía Pablo, estimar todo como basura para ganarle a Él. Siento yo, y esta es una pregunta que es personal, ¿sientes tú que al haber encontrado a Cristo has encontrado el mayor de los tesoros? ¿Siento yo que haber encontrado a Cristo es para mí haber encontrado el mayor de los tesoros? ¿La más preciosa de las perlas? De hecho, para saber si esto es así, porque es muy fácil decir, sí, claro, es el mayor tesoro, es lo mejor que me ha pasado nunca. Para que tú puedas examinarte a ti mismo, a ti misma, ¿esto condiciona la forma en la que vives? ¿Esto condiciona tus valores, tu escala de valores, tu forma de entender la vida y tus afectos, lo que tú quieres? ¿Vivo como tal? ¿Realmente he vendido todo para conseguirlo? ¿Vivo como tal? ¿Mi vida refleja esto? Por eso un cristiano verdadero no solo cree en Jesús. Un cristiano verdadero está completamente enamorado y vive enamorado de Él. Por eso un creyente verdadero es aquel que su primer amor es Jesucristo. Y ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, que creo que aquí no tengo más la cita.
Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 2 al 5, del mensaje a la iglesia de Éfeso. Que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hasta aquí. He dicho que una de las cosas más difíciles, he empezado hablando de lo que puede ser, si no lo más difícil, una de las cosas más difíciles para un cristiano, que es mantener el valor de Cristo en nuestra vida, en comparación con todo lo que nos ofrece este mundo, en comparación con todo lo que valoramos en esta vida. Sin duda, Jesucristo compite mucho contra el dinero. El dinero es algo que mueve el mundo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. La avaricia es algo que mueve el mundo. La envidia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, posiblemente lo más difícil para un creyente es mantener el valor de Cristo en nuestra vida, para seguir estando dispuestos a venderlo todo para ganarlo a Él. Pero ahora posiblemente una de las cosas más fáciles, eso era posiblemente lo más difícil, o una de las cosas más difíciles, pero ahora posiblemente, si no la más fácil, una de las cosas más fáciles que le suceden al creyente o que nos suceden como creyentes es perder nuestro primer amor. Perder de vista esto precisamente. Dejar de amar y de valorar a Jesús de la forma en que tenemos que amarlo y valorarlo. Nos resulta demasiado fácil dejar de disfrutarlo, dejar de verlo a Él, dejar de percibirlo atractivo. Fijaros cuando hablamos de cómo el rey David decía, una cosa he demandado al Señor y esta es la que voy a buscar, que esté yo en la casa del Señor todos los días para contemplar su hermosura. O sea, David había decidido que lo más importante en su vida iba a ser verlo a Él, contemplarlo a Él, deleitarse en Él. Entonces, una de las cosas más fáciles para nosotros precisamente es hacer lo contrario, dejar de verlo, dejar de percibirlo atractivo, dejar de adorarlo, dejar de contemplarlo como nuestro mayor tesoro, como la perla de gran precio, como el más deseado, como nuestro mayor anhelo, como nuestra máxima aspiración o como el objeto de nuestro deleite. En definitiva, nos resulta demasiado fácil, y esto es una pena, esto es lamentable, porque nos resulta demasiado fácil dejar de amarlo por encima de todo y de todos. Fijaros, el mensaje a esta iglesia le dice: yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que has sufrido, que has comprobado los que tienen falsa doctrina, los que han dicho ser apóstoles. O sea, hacía muchísimas cosas, como hemos dicho antes, que en teoría apuntan a un cristianismo vivo y significativo. Es posible que tú y yo hagamos obras, es posible que tú y yo nos fatiguemos en el cristianismo, es posible perseverar, permanecer, es posible trabajar arduamente y con paciencia, es posible incluso mantener una sana doctrina, no equivocarse, y es posible incluso hasta sufrir por Cristo. Es posible hacer todo esto sin amarlo por encima de todo. Y eso es una verdadera tragedia. Es posible hacer todo esto sin amarlo por encima de todo. Cristianos que han perdido su primer amor, cristianos que hemos perdido el primer amor, cristianos que han perdido el primer amor, son cristianos que no alumbran. Dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Son cristianos que no alumbran,
son cristianos que han perdido su candelero, son cristianos grises y mediocres que viven un cristianismo sin brillo y en declive, destinados a la oscuridad. Y qué pena es cuando nuestra vida no brilla con el resplandor de la luz de Jesucristo, porque estamos opacados, estamos siendo eclipsados por todo aquello que compite en contra de nuestra devoción por Él y dejamos que se interponga en nuestro camino, en nuestro seguirle a Él. Pero no quiero terminar aquí, quiero terminar mostrando cuál es el camino de vuelta. Yo quiero que Él sea mi primer amor. Yo creo que es imperativo y necesario que Él sea tu primer amor, que Él sea nuestro primer amor. Yo creo que Dios nos llama a ser cristianos que brillan, dejar de ser cristianos grises, mediocres, empezar a ser cristianos que dan fulgor, refulgen con la luz del Evangelio de Jesucristo y que son antorchas que alumbran en medio de la oscuridad de este mundo, que muestran que el mayor valor, el mayor tesoro, la perla de gran precio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Cuál es el camino de vuelta para recuperar el primer amor, para amarle a Él por encima de todo? ¿Cuál es el camino de vuelta? Está escrito también en Apocalipsis capítulo 2, el texto que hemos leído. Tenemos que recuperar el primer amor, tenemos que tomar el camino de vuelta. Versículo 5, Apocalipsis 2 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. 3 pasos sencillos, 3 pasos que tú y yo podemos dar, 3 pasos que tú y yo debemos de dar. Primero, recuerda. Recuerda de dónde has caído. Haz memoria, piensa, repasa cuidadosamente el origen de aquello que te ha sacado del curso, del camino correcto, de llegar a ser ineficiente. ¿Qué es lo que te ha hecho ineficiente en el Evangelio? De fallar y de caer. Recuerda, haz memoria, pídele al Señor que te muestre dónde está el error, dónde ha sido el fallo, qué es lo que nos ha ido haciendo derivar nuestra vida, de seguirle a Él, de tenerle a Él como el principal tesoro de nuestra vida. Recuerda. Haz memoria, no te tortures con que si metí la pata aquí, se metí... No, pero hagamos memoria. Me ha pasado esto produjo esto. Recuerda. Lo primero es recordar. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a recordar. Recuerda. Y cuando recuerdes, segundo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Aquí toca reconocer nuestra responsabilidad. No es para echarle la culpa a los demás. No, si yo es que me salí del camino porque fulanito, porque menganito, porque aquello que me pasó, porque la vida me ha hecho así. Arrepiéntete, toma responsabilidad, reconoce tu responsabilidad, siente dolor por ello, por haberte equivocado y pégale la vuelta. Arrepentirse es un giro de 180 grados. Voy en aquella dirección y doy la vuelta y me cambio a aquella dirección. Arrepentirse es la palabra metanoia, que significa pensar diferente. Pensar como estoy pensando ahora me ha llevado a perder mi primer amor. Entonces tengo que empezar a pensar diferente. Y tercero, dice, haz las primeras obras. Esto en los originales significa trabajar en ello, laborar con esfuerzo y dedicación. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Qué es lo que tú hacías cuando Jesús era tu primer amor? Yo estaba pensando en esto. Yo hacía verdaderas locuras, verdaderos disparates. Yo me iba a buscar a Dios, entonces no teníamos ni móviles, eso era una gran ventaja.
Era una gran ventaja. El móvil es una pérdida de tiempo tremenda. El móvil es como un palo en la rueda de una bicicleta que no nos permite avanzar en demasiadas ocasiones. Pero yo me iba a buscar a Dios, yo me iba al campo, me iba al monte, me iba a orar, me llevaba la Biblia. Yo mismo me ponía tiempos de ayuno, de oración. Le predicaba a Toquisque, le hablaba lo poco que sabía. Me acuerdo una vez en un tren que iba de viaje y había una chica que era extranjera. Pues yo no sé inglés. Y yo solo le dije durante todo el viaje, le dije, God love you, God love you, God love you. Y me miraba y no sé qué decía, God love you, Jesus love you, God bless you. Yo le decía, Dios te ama, que Dios te bendiga, Jesús te ama. Cuando llegó a la estación diría, qué descanso, me he librado del tonto este que no sabía más que decir esto. ¿Seguro? El camino de vuelta pasa por identificar lo que produjo mi declive, por reconocer mi responsabilidad y cambiar mi manera de pensar y actuar en mi relación o respecto a mi relación con Cristo. Pasa por esforzarme en volver a hacer las locuras de amor por Él. Debo venderlo todo para comprarlo a Él. Debo dejarlo todo para seguirlo a Él. No debo dejar que nada compita en mi devoción por Él. Debo amarlo a Él más que a nada ni a nadie. Debo de dejar de ser tan sensato y empezar a ser un poco más insensato y más loco para volver a meterme de lleno en el amor por Él. Debo darle a Él prioridad. Debo de verlo como mi mayor tesoro. Debo verlo como mi perla de gran precio. Debo de verlo como el que sacia mi alma, como el que es el mayor objeto de mi deseo y mi deleite. Debo de empezar a perder un poco más la cabeza. Como cuando me convertí y la perdí, pues ahora que la he recuperado tengo que volver a perderla. Tengo que volver a enamorarme de Él. Tengo que volver a hacer las primeras obras. Las primeras obras. Estaría interesante luego poder hacer un estudio de la iglesia de Éfeso, que es lo primero que ellos hacían cuando la iglesia se fundó. Entonces es interesante. Esto nos llevaría al libro de Hechos, nos llevaría a ver que cuando Pablo llegó a Éfeso, esto no lo tengo ni preparado ni nada, estoy hablando de memoria, pero cuando Pablo llegó a Éfeso, lo primero que pasó es se encontró con algunos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Y le dijeron, no, solamente hemos sido bautizados por el bautismo de Juan en el nombre de Jesús. Y entonces le impuso las manos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Todo comienza con empezar a avivar el bautismo del Espíritu Santo. Aviva el don, el fuego del don que Dios te ha dado. Es empezar a volver a aquello. Recuerda qué es lo que nos apartó de aquello. Empezar a volver a aquello, a hacer las primeras obras, a empezar a tener esos momentos con Dios que marcaron tan significativamente nuestra vida. Amén. Mi primer amor. Dios nos está llamando para que Él sea nuestro primer amor, para que recuperemos de nuevo esa chispa, para que recuperemos de nuevo ese deseo de honrarlo a Él. Ese deseo de no faltar, ese deseo de no defraudar a mis hermanos, ese deseo de estar con ellos, ese deseo de estar juntos, ese deseo de valorar a los demás, ese deseo de evangelizar, ese deseo de compartir la palabra, ese deseo de que nada falte en la casa de Dios, ese deseo de seguirle a Él, ese deseo de estar cerca de Él, ese deseo de ver a Dios moverse, ese deseo de contemplar su hermosura, ese deseo de decir, wow, Señor, es que sin ti nada soy. Ese deseo de que Él sea todo, lo más valioso para mí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Queremos recuperar este fuego del primer amor. Queremos recuperar esta pasión por ti, Señor.
Queremos, Padre, en todos aquellos que lo hayan podido perder, o en aquellos que de alguna manera nos damos cuenta de que nuestra sensatez nos ha llevado a este punto donde hemos perdido algo de eso. Señor, queremos recuperarlo de nuevo. Queremos pedirte perdón, Señor. Queremos recordar, ayúdanos a recordar dónde hemos caído, dónde hemos fallado, qué es lo que nos ha hecho desviarnos. Y Señor, queremos pedirte perdón, nos arrepentimos de todo corazón y queremos, por ende, Señor, ya que el arrepentimiento es ese cambio de manera de pensar, queremos empezar a pensar de forma diferente. Señor, empezar a pensar que tú tienes que ser lo primero, que nada puede suplantar nuestro afecto por ti, que nada debe interponerse en nuestra relación contigo, Señor. Padre, y empezar a hacer lo que tenemos que hacer, poniéndote a ti en el centro, en el primer lugar. Padre, queremos amarte, queremos honrarte. Señor, queremos verte. Abre nuestros ojos para verte como el mayor tesoro, como la perla de gran precio, Señor, como lo mejor que nos ha podido pasar nunca jamás, Señor. Padre, gracias, gracias. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Señor. Padre, queremos ser hijos tuyos, que te siguen de cerca, que te aman y que alumbran, Señor. Queremos ser cristianos verdaderos, que no pierden su brillo y su fulgor por ti, Señor. Padre, gracias, gracias por tu misericordia y tu amor. Padre, gracias. Enciende de nuevo nuestras vidas, nuestras antorchas, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, sea como martillo en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Padre, háblanos de estas cosas en las noches, en las mañanas. Señor, recuérdanos de dónde hemos caído. Recuérdanos, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar para corregir lo que hacemos. Señor, ayúdanos a hacer las primeras obras, Señor. Las obras de amor por ti en nuestras vidas. A ponerlas como referentes, como máximas en nuestra manera de conducirnos y de comportarnos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque realmente tú eres nuestro primer amor, Jesús. Nada se puede comparar a ti. Jesucristo, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi primer amor, que Él sea nuestro primer amor. Que Él sea nuestro primer amor. El verdadero cristianismo no es un cambio, es un cambio de mis afectos, de aquello que quiero, de aquello que me atrae y me causa placer. Nuestro amor por Él debe de ser el motor que nos mueve en la vida, en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos y somos. Que Dios os bendiga muchísimo, que tengáis una muy buena semana y que tengáis una feliz tarde de domingo. Ya empieza a hacer calorcito, ya empiezan los días que apetece salir a caminar y tomar el sol, ir a la playa y todas esas cosas. Pero a pesar de todo eso, que Él sea nuestro primer amor, que nada eclipse nuestro amor por Él.